Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy nos acompaña el doctor Francisco Gutiérrez. El doctor es especialista en neurocirugía. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. El tema de hoy es el manejo del dolor ciático. Entonces, para ello, si ustedes tienen alguna consulta que realizarle al doctor, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y cuando el doctor finalice su presentación, se las vamos a hacer llegar. Entonces, doctor, muchísimas gracias nuevamente por la participación y los dejamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar sobre el tema del manejo del dolor de ciática, que es una de las patologías más frecuentes a nivel de columna. El dolor de ciática, pues bueno, para poder entender qué es una ciática, nada más hay que recordar de que la columna tiene varios segmentos. Recuerden que hay unas cosas básicas que hay que entender de anatomía para poder hablar de ciática. La columna se divide en la parte cervical, que es en el cuello, el resto de la columna media, que es lo que se llama torácico o dorsal, y la columna lumbar y sacra. La columna lumbar y sacra la tomamos como lumbosacra, porque habitualmente están en relación, están juntas y las patologías que afectan una afectan la otra. El dolor de ciática hay que tener claro qué es, porque no es lo mismo decir cervicalgia, que es dolor de cuello, dorsalgia, que es el dolor de espalda media, lumbalgia, que es el dolor de la espalda pura, en la colita, que le llama la gente, coxalgia, que es coxis abajo, donde empiezan los pliegues de glúteos, que es una sacroileitis, que son dolores más bien hacia los lados, y que es una radiculopatía, que eso es lo que, a final de cuentas, es lo que va a darnos es dolores de ciática. A nivel de cerebro, de columna, perdón, existen hernias que pueden presionar, cosas, patologías que pueden presionar la médula espinal o las raíces en el centro, y existen otras que pueden presionar directamente la raíz afuera, hacia la salida. Estas son las famosas hernias de disco, que son por las cuales habitualmente los pacientes tienen síntomas de ciática. La ciática se compone de varias raíces. La gente habla de ciática de solo el dolor, pero realmente la ciática viene de raíces que vienen desde la columna, se unen todas y van a formar un nervio grande, que es el nervio ciático. Entonces, algo que afecte en L4, en L5, en S1, S2 o S3 puede afectar el ciático. No es la afección como tal del nervio, sino que puede ser alguna de las raíces que lo forman. El ciático es importante que pasa por debajo de un túnel que tiene como un túnelcito formado por un músculo, y por debajo pasa ese nervio y pasa a lo largo de toda la pierna. Estas zonas que se ven en color a nivel de pantalla son las zonas donde habitualmente la ciática se manifiesta. Dolor en la porción que inicia lumbar, baja por la pierna, por la parte dorsal o dorsolateral, puede afectar un poco hacia la parte externa, y va rotando conforme baja en las pantorrillas y cursa hacia el pie por la parte del empeine en la pierna. Este es un dolor que se caracteriza por varias cosas. Número uno, es un dolor quemante, punzante, eléctrico, ardoroso. Estos dolores se manifiestan habitualmente durante la actividad, durante caminata, puede doler cuando estamos caminando, cuando nos movilizamos, pero también puede suceder que el paciente esté durmiendo y la ciática le afecte y lo despierte. Como es una irritación de un nervio, no necesariamente una hernia, sino que es una irritación, estos dolores pueden manifestarse por incluso en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque resulta que en la noche lo que sucede son inflamaciones, problemas de, hay más frío, hay más movimiento de agua en el cuerpo, y eso promueve que los problemas inflamatorios en la noche afecten más. Por ejemplo, la gente que se ha hecho un esguince en el tobillo ha manifestado, por ejemplo, de que se despiertan y donde ponen el pie en el piso para levantarse de la cama, el dolor es más intenso en la mañana, porque tenemos los factores proinflamatorios elevados. Además que, como les dije anteriormente, la temperatura del ambiente también afecta. Pero bueno, entonces, sabiendo que pueden haber problemas que vienen desde la columna, que no necesariamente van a dar ciática, sino que la ciática es el dolor afuera de la columna. Habitualmente la ciática, como ven en la imagen, se acompaña de un dolor en esta zona que se llama lumbar. Por eso la mayoría de síntomas que suceden en ciática se llama lumbociática, que son dolores de la columna que van a dar irradiación hacia una pierna. ¿Puede haber ciática de los dos lados? Sí,
Es frecuente que haya ciática en ambos lados y ahorita vamos a hablar por qué. Pero básicamente es el dolor que inicia en la espalda o en la nalga y baja a través de la pierna. ¿Qué puede pasar con una ciática? Que duele la espalda y se baja la pierna. Puede suceder que sea una hernia de disco, por ejemplo. Esto que vemos en la imagen se llama anillo fibroso y la porción interna es el núcleo del disco. Esos discos se empujan hacia adelante el anillo fibroso, lo abren un poquito y presiona la raíz nerviosa que baja hacia la pierna. Recuerden que estas raíces se empiezan a unir y formar el ciático. Por lo tanto, aquí a nivel de donde sale el nervio puede haber una compresión nerviosa y producir dolor irradiado hacia esa pierna. Existe también el famoso síndrome piriforme, que muchos lo han escuchado. Es el dolor que sucede cuando el nervio ya salió, se formó una hernia, sucede aquí arriba, pero a veces pasa que aquí no encontramos nada. Y el problema viene porque cuando se forma la raíz nerviosa, el nervio pasa debajo de este músculo que se llama piriforme. Eso es un músculo, como todo músculo se puede contracturar. Si se contractura, va a presionar el nervio ciático. Su túnel que pasa por ahí y va a dar una sintomatología de nervio ciático. Nosotros, al final de cuentas, ambas dolencias van a manifestarse muy similar. La diferencia del piriforme es que arranca en la pura nalga, pero muchas veces baja la presión en contractura lumbar. La hernia lumbar habitualmente duele desde arriba de la pierna, no necesariamente tiene solamente ciática. Estos son algunos de los tests que utilizamos nosotros para poder sospechar si es un síndrome piriforme o no. A nivel de la columna, nosotros todos tenemos diferentes formas y conformación de la columna. Estos son revisiones que existen de la conformación vertebral y que cada columna, hay gente que tiene más espalda muy plana y todo eso al final afecta. Entonces, ¿qué podemos hacer para estudiar un problema de columna? Tenemos un dolor de ciática. Entonces, existen diferentes maneras de estudiarlo. El más básico se llama radiografía. Una radiografía puede dar problemas puede mostrar problemas a nivel óseo, por ejemplo, una vértebra movida. Esto es lo que se conoce como una listesis. Vean que todas las vértebras aquí vienen acomodadas una sobre otra, parejitas. Y hay una vértebra que es esta que se hace para atrás, se acoda. Es esta que se ve aquí. Entonces, esto al final de cuentas lo que va a hacer es que este huequito por donde sale el nervio se va a prensar y también se va a manifestar como ciática. Existen dolores a los lados de la columna, más bien, que no son dolores de ciática, sino que son dolores que bajan como hacia el glúteo, pero de ahí no pasan. Habitualmente, cuando uno revisa al paciente, puede encontrar que son sacroileitis, que es la unión del sacro con la pelvis, que también puede manifestarse parecido. O existen los famosos discos negros, lo que se conoce popularmente como un desgaste en el disco. ¿Qué es un desgaste en el disco? Que el disco debería ser blanco. Y hay gente que tiene lo que se llama un disco negro. Eso es lo que se conoce como el desgaste. Todo esto puede manifestarse en el paciente como dolencias que pueden confundirnos con la ciática. Cada raíz nerviosa tiene una distribución en la pierna y una función. Por eso es este diagrama para que todos entendamos de lo que revisamos nosotros como médicos a la hora de entrevistar al paciente y a la hora de lo que lo acostamos y revisamos la pierna, porque la función de cada raíz nerviosa, que les expliqué que el ciático viene desde L4, que se puede manifestar hacia la cara anterior de la rodilla, L5 hacia el dedo gordo del pie, S1, S2 y S3. S1 se afecta principalmente hacia el dedo chiquitito. Entonces, ahí pueden haber dolores que vienen de la espalda y la gente dice, siento quemado el dedo, siento una quemadura en el dedo gordo o siento adormecido el dedo chiquitito, etc. Característicamente, estos dolores de ciática se manifiestan porque uno acostado no puede hacer este movimiento que se ve en el diagrama, levantar la pierna. Cuando una persona acostada trata de doblar la pierna hacia arriba, recta, sin doblar la rodilla, se tensa el nervio. Un nervio debería tener la capacidad de deslizarse. Si hay algo que lo está oprimiendo, esto va a doler. Además, si una persona le dobla el pie, el tobillo, dobla el pie hacia arriba, estando la pierna recta, también va a manifestarse como dolor. Y por supuesto, el movimiento de extensión de la cadera hacia atrás también va a ser doloroso. Esto es lo que quiero que entiendan porque hay dolores que pueden afectar la columna. Pueden afectar desde simplemente un dolor hacia el muslo anterior hasta un problema que compresione la columna y que pueda tener manifestación de ciática en los pacientes.
¿Qué es el desgaste? Bueno, cuando hacemos una placa podemos ver que el paciente tiene ciertos desgastes en la columna, como aquí en esta radiografía, que vemos que el espacio entre las vértebras están todos disminuidos, no están como en esta otra radiografía, que vemos que tiene preservados los espacios entre los discos. Podemos tener lo que les expliqué anteriormente, la alistesis, que es la vértebra movilizada. Podemos tener un TAC que muestra un desgaste en un disco. Sin embargo, ¿cuál es el mecanismo para estudiar a estos pacientes? La resonancia magnética es el estudio estándar para poder determinar si un paciente tiene o no tiene un nervio prensado. ¿Por qué es importante esto? Porque no es lo mismo tratar a un paciente con una hernia de disco a tratar a un paciente con una ciática. Son cosas totalmente distintas. No toda ciática tiene hernia de disco. Entonces, ¿por qué hacemos resonancia? Para descartar que no haya una hernia de disco lumbar. Esto es básicamente porque puede haber una resonancia normal y aquí está el por qué los médicos pedimos además las placas. Vean que una resonancia magnética se puede ver aparentemente normal, pero en las radiografías se ve la vértebra aquí desplazada. ¿Por qué? Porque la resonancia, los que se lo han hecho como pacientes, es acostado, mientras que las radiografías es el paciente de pie. Por lo cual, este es el mismo paciente de aquí. Este es el mismo paciente que se hizo esta resonancia, parece que todo está normal. Le pedí radiografías y lo que tiene es una vértebra desplazada que con los movimientos de la columna, pues se manifiesta en que se abre y se cierra el espacio y eso prensa el nervio. Entonces, ¿cómo manejamos el dolor de ciática? Ya sabemos que es un dolor característicamente ardoroso, quemante, que va a irradiar hacia la pierna. ¿Ok? Entonces, todos hemos tenido en algún momento una ciática. Se supone que el 90% de las personas a nivel mundial han experimentado ciática a los 50 años de edad. Es decir, casi todo el mundo ha tenido un episodio de ciática. Puede suceder porque ese día hicimos un esfuerzo, pintamos la casa, alzamos cajas, movimos una refri, hicimos un esfuerzo o simplemente un día me desperté con ciática. Hay pacientes que dicen, doctor, tengo una paciente que me dijo, brinqué un charco y brincándome ese charco en la calle, cuando puse el pie en el otro lado, sentí de la pierna un jalonazo y desde entonces vengo afectada. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes como pacientes, ¿qué tienen que hacer cuando tienen esas dolencias y esas manifestaciones? Bueno, número uno, aquí es una patología tan frecuente de que si el dolor es manejable, no tienen que recurrir al médico de manera inicial. ¿Por qué? Porque los dolores de ciática son muy frecuentes y habitualmente resuelven en 1 a 3 días, por lo cual no es normal ir a consultar al día siguiente si hay un paciente que tenga, una persona tiene dolor de ciática, no tienen que ir a consultar de inmediato. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la manera más usual y es el manejo número 1 es el analgésico. Tenemos que utilizar algo para el dolor. Aquí viene importante, bueno, cada persona es distinta. No es lo mismo un paciente que tenga mucha edad a un paciente joven. ¿Por qué aclaro? Bueno, porque esto ya no es enfermedad de jóvenes, ya no es de pacientes viejitos como antes, ya no es patología de enfermo adulto mayor, de mayores de 60 años, sino que ya hemos tenido pacientes que van desde edades pediátricas, 10, 12 años, que prácticamente ya están entrando a la adolescencia, pero pueden ser ya considerados aún pediátricos, y manifestar ciáticas y hemos operado pacientes incluso de 12 años. Y no es lo mismo el analgésico que yo le pueda dar a un paciente de estos a que le pueda dar a un señor de 80 años que tenga insuficiencia renal, que sea hipertenso y diabético. Los analgésicos aquí hay que usarlos con mucho cuidado. En este caso, por ejemplo, un paciente adulto mayor no se recomiendan los antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios afectan el riñón. Y la persona hipertensa, diabética, su enfermedad como tal daña el riñón, por lo cual no es conveniente automedicarse con antiinflamatorios, especialmente si lo va a tomar por muchos días. Si la toma va a ser unos 2, 3 días y el problema resolvió, perfecto, pero en estos pacientes son mucho más delicados. En paciente joven, el uso de antiinflamatorios puede ser un poco más libre, siempre que no se abuse. ¿Cuánto tiempo podemos tomar tratamiento para el dolor? Se supone que una ciática debería resolver en 1 a 3 días por completo. Sin embargo, hay algunos estudios que sostienen que la persona puede dar hasta 1 semana. Aquí viene la parte importante. ¿Qué analgésico usar? Número 1, tenemos el problema en Costa Rica que para todo recetamos o utilizamos antiinflamatorio, porque son de venta libre,
son los mejores, son los más fuertes y son los que habitualmente nos resuelven los problemas. ¿Cuál es el asunto aquí con la ciática? Que la ciática habitualmente no es una inflamación. La ciática es un nervio. Por ser una inflamación de un nervio, es un dolor central, es decir, es un dolor que va a manifestarse directamente en el tejido nervioso. Es distinto a que si yo pego la rodilla en un mueble y se me hace una inflamación, o estoy jugando fútbol y me pegan una patada y se me inflama la espinilla. Eso es inflamación. Ahí los antiinflamatorios son número uno, los más efectivos que los analgésicos puros. En ciáticas, la opción número 1 es la analgesia pura. Y de número 2, analgésicos puros. Analgésicos puros van desde el famoso acetaminofén, que el acetaminofén es una pastilla para el dolor de acción central, es muy efectiva para el dolor de ciática, hasta pasar a tramal. Existe también el uso de morfina y existen otros analgésicos que ya requieren más cuidado porque son mucho más complejos, tipo fentanil, tipo unas marcas nuevas que están saliendo que se llaman Palexis. Existen varios analgésicos que son de acción central. ¿Qué es lo que tenemos como paciente a la mano? El acetaminofén. La dosis habitual para una persona promedio ronda en 750 a 1 gramo, 750 miligramos a 1 gramo. La pastillita sola de acetaminofén no va a funcionar en una persona adulta de peso normal porque es una dosis subóptima. La dosis de acetaminofén es de 15 a 25 miligramos por cada kilo de peso, por lo cual una dosis de una pastillita de 500, habitualmente el paciente se queda corto a menos que tenga un peso muy bajo. Por lo cual siempre se recomienda que si tienen las pastillitas de 500, se tomen dos pastillas cada 8 horas, es la dosis habitual si no hay afección del hígado. Y de refuerzo se usa el antiinflamatorio. ¿Cuáles son los antiinflamatorios? Los antiinflamatorios son los que lo que en Costa Rica usamos para todo. Existe el ibuprofeno, el sulindaco, que son los que tenemos en la seguridad social. Existe el enantium, que es de ketoprofeno. Existe Celebra, que es Celecoxib. Todo lo que se llaman antiinflamatorios, que son tratamientos que ya usted pide directamente en la farmacia. Pero esos se utilizan como refuerzo al analgésico primario, no como tratamiento de entrada, porque el tratamiento, el antiinflamatorio, pues por supuesto que va a funcionar porque también tiene un efecto analgésico por la vía de dolor central, pero no es su opción primaria, por lo cual es la opción de refuerzo. En la segunda, pues lo que está escrito ahí se llaman neuromoduladores. Si el paciente persiste en dolor, lo que se recomienda es, primero, antes de pasar a los neuromoduladores, utilizar relajantes musculares, que es otra opción. ¿Por qué lo menciono aquí? Bueno, en Costa Rica todo esto es de venta libre, por lo cual cualquier persona puede ir a la farmacia y existen varios relajantes, Miocitalgam, con Relax Plus. Existen varias opciones de analgésicos con relajante muscular, que viene ya con un antiinflamatorio agregado, o existen otros medicamentos. Existe una gama amplia de relajante muscular que ustedes como pacientes pueden ir a la farmacia y decir, bueno, además del dolor de ciática, me duele la espalda y estoy contracturado. Pueden combinar el medicamento con un relajante muscular. Y la otra opción en pacientes con ciáticas severas, no el paciente que tiene una ciática normal, está indicado el uso de neuromodulador, que son medicamentos que actúan a nivel de la recepción de la vía de dolor a nivel de cerebro, y eso lo que hacen es ir trabajando poco a poco, funcionan después de tomarlos 2 a 3 semanas, y lo que hacen es que las crisis de dolor se manifiestan un poquito menos frecuentes, y cuando hay crisis el analgésico funciona más rápido, más efectivo. No son para el dolor, no es que ese día me dolió mucho, me tomé 2, o si no me dolió nada, no me tomé el medicamento, sino que son tratamientos ya crónicos y estos son enviados únicamente por un personal médico, un especialista en columna que los vea, los valore y si amerita el neuromodulador, se le deja, porque existen varias opciones y habitualmente son medicamentos que tienen algunos efectos secundarios, por lo cual es importante que estén en control con un médico. Esa es la línea de entrada. ¿Qué pasa si no tenemos la opción de alivio? Si no nos aliviamos, tomamos el medicamento, el doctor dijo que en 1 o 3 días debería estar bien, ahí voy mejorcito, pero una semana después recaigo o sigo con dolor. Si el dolor persiste por una semana, la recomendación es terapia física.
un terapista físico que los trate, ojalá un terapista enfocado en esta parte. Los terapistas físicos tienen diferentes ramas, al igual que los médicos, y no todos tratan dolores de ciáticas. Muchos se dedican a una rama meramente deportiva. Entonces, son muy bien para un esguince, para un problema de recuperación de una cirugía de rodilla, para un desgarro, para alguna cosa de esas. Pero para problemas de ciática y problemas de columna, sí tienen que cerciorarse que la persona trate este tipo de problemas, porque puede, así como puede estar mejor, puede salir peor. Por lo cual, es importante que los trate un profesional totalmente especializado o competente en esta gama. La terapia física está recomendada utilizarla, sin embargo, el problema es de que no tenemos paciencia. La terapia física es efectiva, se supone que con el 1 y 2, el paciente, 90% de los pacientes salen de una crisis de ciática, a menos que tengas un problema severo o una hernia. Si el dolor es manejable, se puede manejar con terapia física y se pueden utilizar alrededor de 4 a 8 sesiones de terapia física, no menos de 4 sesiones. La terapia física no alivia en la primera ni en la segunda y en la tercera comienza a hacer algo, por lo cual no se recomienda que el paciente vaya a terapia física un par de veces y luego no vuelva, porque no sabemos si funcionó o no funcionó. Tiene que ir a terapia física por lo menos 4 veces. ¿Y cuál es el secreto de la terapia física? Agendar las citas de terapia es no más de 3 días entre cita y cita. Es decir, que el estímulo se mantenga constante. No es que voy un lunes y volví el martes o miércoles de la siguiente semana, porque se perdió el estímulo de la primera cita, por lo cual no es conveniente separarlas. Tienen que ser citas consecutivas, que sea ojalá la misma persona que lo trate para que vaya llevando una continuidad del manejo del dolor y que pueda manejarle una constancia en esa rehabilitación, ¿ok? No es quiropráctico, ¿ok? Terapia física es distinto a un quiropráctico. El quiropráctico es el que va y lo enderezan y lo acuestan y le suenan la espalda y lo jalan por acá y lo tiran por allá. Esto es, en casos de ciática, el quiropráctico es peligroso. No lo recomiendo en pacientes con lumbociática, dolores hacia la pierna, porque una maniobra inadecuada, he visto muchas veces pacientes que vienen peor de cómo entraron. ¿Ok? Entonces siempre se recomienda terapista físico, no quiropráctico, no masajista. El masaje le puede ayudar a nivel de la espalda únicamente, pero no le va a tratar el dolor hacia la pierna. Se recomienda que el paciente esté en reposo, que baje la actividad física. Si se dedica a hacer ejercicios, si tiene actividad física o entrenamientos constantes, pues se recomienda que el paciente baje un poco la intensidad del entrenamiento o pare completamente si no alivió en la primera semana de dolor, porque esto puede perpetuar el dolor, por lo cual se recomienda que los pacientes tengan un tiempo de reposo un poquito mejor. Y algo súper importante que va de la mano con el terapista físico, consultar por hábitos de postura. Estamos en una época de teletrabajo donde muchas personas, pues al no tener el recurso, no pueden comprar un escritorio y adecuada y ergonómica, por lo cual se ven forzados a estar enderezados, a estar en una postura inadecuada. Por ejemplo, muchos trabajan con una mesa y ahí están haciendo las horas de trabajo. La mesa del comedor sirve para comer, sirve para sentarse, comer y levantarse, tal vez conversar un rato y luego levantarse de la mesa. No es ergonómico y no es para trabajar, por lo cual no puede una persona trabajar 8 horas en una mesa de este tipo, porque va a estar con dolor de espalda y eso a la postre se puede manifestar en una hernia que le puede dar una ciática. Entonces, los hábitos de postura son súper importantes. Personas que tienen que agacharse, tenemos la mala costumbre de agacharnos doblándonos hacia adelante. Eso es un problema importante porque eso hacemos presión sobre los nervios cuando nos doblamos y presión sobre los discos. Y ese disco, si está un poquito abombado, lo vamos a presionar y va a dar problemas. Por lo cual, la recomendación para agacharse es espalda recta y a punta de piernas o a punta de las rodillas. Doblamos las rodillas y alzamos lo que tenemos que alzar y nos enderezamos con la espalda lo más recto posible. Importante, el paciente que está con ciática, dolores de espalda también no deberían dar pesos de más de 10 libras, es lo que dicen los gringos, que se traduce a nuestra medida alrededor de 5 kilos. No se recomienda que el salveque que utilicemos sea más de 5 kilos
que el bolso que utilizan para ir a la calle no sea mayor a 5 kilos. Si van al supermercado no pueden jalar cosas de más de 5 kilos, ¿ok? Es importante porque con solo un tropical de 2 litros y una bolsa de arroz ya sobrepasamos ese peso y a eso agréguenle el bolso y agréguenle la ropa y agreguen los aretes y todo. Entonces no se recomienda que la persona jale, lleve peso constantemente, ¿ok? Todas estas modalidades nos van a funcionar si no resolvió el problema con solo las pastillas de dolor durante la primera semana. Y si este dolor, aquí viene el punto, si este dolor se sostiene durante más de 3 semanas de manera manejable o es incapacitante desde el inicio, es decir, un dolor que nada lo alivia, aquí es donde tienen que consultar con un especialista en el área. En este caso, los que vemos la parte de espalda y ciática somos los neurocirujanos. Entonces, si el paciente que no alivia el dolor o que el dolor sea intratable en esa primera semana, que tomen tratamiento sin nada le alivie, que tiene que estar yendo a emergencias más de 2 veces por semana, ese paciente no puede hacer todas estas etapas. Estos pacientes tienen que venir con un especialista para poder revisarlos porque probablemente el asunto no sea tan inocente como el 90% de los casos de que son ciáticas y problemas de columna que se resuelven rápidamente con tratamiento conservador. Mucha gente pregunta, bueno, ¿y el uso del collar y el uso de los corsés funcionan estos dolores? Bueno, a menos de que ustedes ya tengan estudios por un especialista, no se recomiendan de rutina. Pongo el cuello porque el collarcito es una pregunta muy frecuente, no es parte del tema, pero hay gente que se faja y dice, no, es que yo con la faja me sostengo y me siento bien. El problema de las fajas o de los corsés, este es un corsé medicado, pero la gente lo que se pone habitualmente son fajas de las que venden como para trabajar en bodega y eso les da soporte lumbar. Esas fajas, a menos que el problema sea la listesis, que fue la vértebra que les enseñé que está movida y eso les ayuda para limitar el movimiento, no está indicado los corsés y fajas en dolores de espalda y en dolores de ciática. ¿Por qué? Porque la musculatura se hace perezosa. En vez de sostener su cuerpo, la espalda, en vez de sostener la parte muscular, darle sostén a la columna vertebral y darle soporte, las fajas hacen un poco de ese trabajo, por lo cual los músculos se empiezan a ablandar, se empiezan a ser más perezosos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que después se quieren quitar el corsé y duele más la espalda, entonces se lo tienen que volver a poner. Cuando se le quieren volver a quitar, va a doler más todavía y se vuelve un círculo vicioso. Al final se crea lo que se llama una dependencia del soporte de la espalda y el paciente va a tener más dolor y eso por la larga era un problema que era una hernia de disco, por ejemplo, que eso pasa frecuentemente. Se le opera al paciente la hernia de disco, se quita la ciática, pero la espalda dura meses en recuperarse porque están acostumbrados a usar el corsé y eso produce más bien problemas a nivel de columna, por lo cual no se recomienda. ¿Qué opciones ofrecemos los especialistas? Bueno, una ciática número 1, cuando el paciente consulta, se recomienda que no pase más de un mes desde que tiene dolor. ¿Por qué? Porque no hay estudios que demuestran que el paciente, desde que inicia el dolor por primera vez, hasta el momento en que se resuelve, tiene que tener 12 meses o menos. Eso es lo que dice la literatura desde hace más de 10 años y para este seminario volví a revisar el tema y está exactamente en el mismo punto. Hay estudios de este mismo año que hablan de lo mismo. Estudios grandes con un montón de pacientes y los que están tratándose de esto intermitentemente por más de 12 meses son los famosos quedé con dolor a pesar de que me operé, porque duraron mucho en consultar. Los nervios nosotros los vemos como una estructura, pero realmente por dentro es una cascada eléctrica súper compleja, con varios mecanismos de transmisión eléctrica, los cuales una compresión nerviosa o una irritación del ciático, problemas de que el nervio cuando se da el tratamiento se descomprime o se trata, el nervio vuelve a su estado normal, se desinflama, pero el nervio está dañado. Entonces son las personas de que no alivian a pesar de los tratamientos. Es importante saber esto porque a veces nos dejamos porque el dolor no es muy severo. Entonces, no, es que me da una crisis cada cierto tiempo. Cuando hay crisis hay que consultar. No es lo mismo tener de vez en cuando una ciática a tener una ciática que me incapacite y me acueste. Esos pacientes que tienen crisis de dolor no se pueden esperar a la semana de tratamientos ni a las 3 semanas de terapia física, sino que cuando hay crisis tienen que consultar. Inicialmente el manejo correctamente es en emergencias para el manejo del dolor, que es lo único que se puede hacer.
pero tienen que consultar con un especialista del área para poder atender y ver exactamente qué es, porque no es lo mismo tener una crisis de ciática a tener un dolor, una ciatalgia que le llaman, que es una afección ahí irritable, pero no es tan fuerte. ¿Okay? Otro motivo para consultar sin pasar por todas estas etapas, los dolores de ciática que van creciendo, cada vez se van haciendo más fuertes, más frecuentes, más importantes y más incapacitantes. Pasa mucho el paciente que dice, estuve una semana acostado, pero luego se me quitó y ahí ando bien. Luego me volví a acostar, me acostó esa vez 15 días y ya me recuperé y a los 3 meses me costó 21 días. Esas personas que van tardando cada vez más en recuperarse deben consultar porque cuando se traten ya el problema puede ser irreversible. Una vez que el paciente consulta con nosotros el paso número 1, como les dije anteriormente, es hacer la combinación de estudios. A veces hacemos radiografías y resonancia, y dependiendo del tipo de enfermedad que tenga y de las afecciones, podemos mandar a hacer radiografías dinámicas, que son las de movimiento, o radiografías simples. Eso depende del paciente y depende de lo que uno sospeche cuando lo revisa. Y a la hora de diagnosticar, bueno, existen varias alternativas. La mayoría de personas no tienen que operarse. Muy rara vez uno tiene que decirle a un paciente, desde la primera vez que se llega con la resonancia, mire, hay que operarlo. Habitualmente los problemas de columna tienen muchas opciones de manejo multimodal que permiten darle tratamiento sin cirugía. Este que vemos aquí, bueno, está la opción de tratamiento más especializado, que son los neuromoduladores, combinaciones de medicamentos un poco más fuertes que utilizamos nosotros, y podemos manejar al paciente con terapia física y verlo en un mes, que es la opción que utilizo habitualmente. Dependiendo del caso, el tipo de terapia, uno prescribe el tipo de terapia que requiere y prescribe el tipo de medicamento, ajustándose ya el perfil del paciente que ya tiene mucho tiempo con esto y que no resuelve. Si el paciente sigue con dolor y el dolor es claro, cuál raíz del ciático es la que está afectando, de acuerdo a la distribución del dolor que les expliqué anteriormente, esto que ven en pantalla es lo que se conoce como un bloqueo. Un bloqueo se hace por radiografía, por rayos X, que se llama fluoroscopía. Se puede hacer sin nada, simplemente una inyección epidural de esteroides. Se puede hacer guiada por ultrasonido o se puede hacer como en esta imagen que es guiada por TAC. Esto es una imagen de una aguja. Se hace por TAC porque recuerden que la aguja es metálica y la resonancia magnética trabaja con magnetos, por lo cual no podemos utilizar metales. Se hace por TAC. Y este es el huequito que les enseñé en las imágenes del inicio por donde los nervios salen. Aquí se lleva esta aguja y se pone un medicamento que le da desinflamación y le da analgesia a esa raíz nerviosa afectada. ¿A cuál de todas las raíces? Porque vemos que puede ser L4, L5, S1, S2 o S3, a la que nosotros como especialistas determinamos que es la que está afectando al paciente. Eso lo determinamos con la consulta y lo determinamos cuando revisamos al paciente. ¿Qué es lo importante de todo lo que mencioné anteriormente? Que el paciente que tenga reflejos, cuando nosotros revisamos al paciente le damos con el martillito en la rodilla y en el talón para ver la función de las raíces nerviosas. Que el paciente mantenga preservadas todas las funciones de las raíces nerviosas. Si un paciente tiene pérdida de un reflejo, es un paciente que hay que apurar más las cosas. No puede quedarse manejándose como un paciente electivo. ¿Por qué? Los nervios tienen 3 funciones. Una función motora, una función sensitiva y una función de reflejo. Y se afecta en el orden al revés, como lo dije. Lo primero en afectarse es el reflejo. Si el nervio sigue prensado por algo y no se resuelve, se empieza a dormir la pierna o comienzan a sentir hormigueos, sienten hormiguitas en el dedo, en los dedos del pie, a lo largo del muslo. Y si no se resuelve tampoco, sigue pasando el tiempo, comienzan a tener parálisis del movimiento de esa raíz nerviosa. Eso es de que afecta el movimiento del dedo gordo, por ejemplo, para hacerlo para arriba, afecta el movimiento sostenerse en puntillas o caminar en talones, y esos ya nada se recupera. El tejido neurológico es muy delicado, por lo cual, como les estoy explicando, si el paciente ya tiene más de un mes de estar con esto, hay que consultar porque todo lo neurológico que se lesione es irreversible, por lo cual hay que responder rápido ante estos problemas. Básicamente esto es lo que les traía para presentación. ¿Cuándo operar al paciente? Eso lo determina el médico. ¿Qué tipo de cirugía requiere el paciente? Eso lo determinamos nosotros. Tienen que tener claro que en columna existen múltiples formas de tratar los problemas. No existe una pomada canaria.
No existe un solo tipo de cirugía. Existe entrar la cirugía con tornillos de una vez, existe cirugía que solamente la descompresión, existen cirugías que hacemos la descompresión y los tornillos, y existen diferentes cosas que nosotros podemos utilizar para darle tratamiento a para resolver el problema desde el punto de vista quirúrgico, que ya es cuando la ciática se sale de control y hay alguna compresión. Se determina dependiendo del caso, cada paciente es distinto. No es una cirugía para paciente joven. Mucha gente me pregunta, doctor, y yo ya tengo 70 años, ¿cómo me va a operar a esta edad? Bueno, número uno, la mayoría de gente es añosa, actualmente ya de 51 para arriba. Entonces, aún así como les expliqué, hemos hecho gente de edades adolescentes, pero es patología de toda edad, ya no es como antes. ¿Por qué antes no se afectaba tanto al joven y ahora sí? Bueno, se ha visto que los cambios en la dieta han afectado la conformación del colágeno. El disco intervertebral es colágeno, la parte de afuera que les expliqué ahora que era un anillo. La parte interna, que es el núcleo, es como agua. Conforme pasa el año y los años, esa agua de dentro del núcleo se va secando y por eso es que los discos sufren el desgaste normal de la edad. Que en el reporte de resonancia a todos nos van a reportar L1, L2, L2, L3, el disco L3, L4, L4, L5 y el L5, L1, todos están desgastados. Porque es un envejecimiento normal, es como que tengamos canas, como que tengamos arrugas. Es esperable, es totalmente esperable que tengamos desgaste en la columna. En la gente joven ahora está pasando de que el colágeno, por los cambios en la dieta, cambios genéticos, se ha hecho más laxo. Entonces la persona joven, ese anillo que sostiene el núcleo, se hace muy blando y protruye más rápidamente. Por eso es que ahora hay más frecuencia de problemas en columna en paciente joven que en paciente añoso. Sin embargo, el paciente entre más edad, más frecuente es el problema. Hernia de disco sencilla, común y corriente, habitualmente el promedio de edad anda de 43 años, y como les dije, habitualmente los problemas de columna son de 51 para arriba, que es lo que dicen los estudios. Entre más añoso el paciente, el problema se va convirtiendo en otra cosa, que ya no siempre son hernias, sino que son compresiones por un osteofito, que es un pico de hueso que pega el nervio, no necesariamente es una hernia. Entonces, la cirugía depende del tipo de paciente. No es lo mismo el paciente que no es recomendable solo descomprimir el nervio porque va a fallar. En esos casos es mejor poner los tornillos. Hay casos en que el paciente tiene problemas del disco y la mayoría de los casos resuelven con tratamiento no quirúrgico. Mandar a hacer un bloqueo, que es eso que les expliqué, que es llevar una aguja a la raíz o al disco o a las cápsulas de las articulaciones y bloquear con analgésico y esteroide para producir una antiinflamación o un efecto antiinflamatorio de esas zonas. Y con eso el paciente, la mayoría, recobra. En cuanto a la cirugía, pues bueno, las cirugías, como les dije, depende del caso y existen muchas maneras de resolver estos problemas. Esto es todo por hoy. Espero que lo hayan aprendido bastante y que, bueno, la enfermedad como tal creo que es muy compleja, es muy dolorosa y es muy importante tener un manejo adecuado de este tipo de enfermedades. Muchas gracias, doctor, por la participación. Bueno, acá ya tenemos las primeras consultas y una de ellas es de Luis Bolaños que dice, ¿el nervio ciático baja hasta el pie derecho o también en el lado izquierdo? El ciático es un nervio que va a cada pierna. Puede afectar ciática de un lado derecho, ciática izquierda o hay ciáticas que son bilaterales. Hay un ciático en cada pierna. Ok, la siguiente consulta dice Manuel Barquero, ¿la ciática está relacionada con la lumbalgia? Correcto. La mayoría de veces el dolor viene de lumbar y baja ciática. De hecho, casi siempre la historia del paciente, como habitualmente tenemos el problema que consultamos muy tarde y ya viene el paciente diciendo, es que hace años me empezó un dolor en la espalda y conforme ha ido pasando los meses me ha empezado a bajar la pierna. Luego me empezó a bajar por aquí, por el muslo, luego me empezó a llegar a las pantorrillas y ahora me llega hasta el pie. Habitualmente está acompañado de lumbalgia. Doctora Caldeseña Rodríguez nos dice, una persona de 18 años en condición de delgadez puede sentir de ciática si se mantiene sentado o caminando, es decir, si no realiza esfuerzos.
Correcto. La mala postura, el utilizar equipo inadecuado cuando estamos frente a la computadora, bueno, no es parte del tema, pero por ejemplo sucede ahora mucho con los celulares, que estamos siempre viendo por abajo, o que estamos frente a computadoras que están a un nivel inferior a nuestra cara, pueden afectar los dolores de cuello. Lo mismo sucede con la parte lumbar. Si estamos mal sentados, una silla que no es adecuada para pasar horas, porque cada silla tiene su función. Como les expliqué ahora, no es lo mismo la silla del comedor para simplemente comerse algo, a la silla, una silla que sea ergonómica para trabajar en la computadora por muchas horas. Doctor, ¿puede una ligera escoliosis afectar el nervio? Correcto, la escoliosis es algo crónico que habitualmente no requiere cirugía, a menos de que ya sea algo que sea progresivo, sucede mucho en el adolescente, que es la que hay que corregir. La del adulto se llama escoliosis, los chicos se llama escoliosis idiopática del adolescente, que es congénita, y la del adulto es degenerativa, que es por desgaste de la columna que se va torciendo y se va haciendo hacia un lado. El cuerpo, cuando se tuerce la columna, comienza a tratar de compensar esa torcida que se está pegando a la columna. Entonces comienza a hipertrofiar, a hacer más grandes de lo usual articulaciones de los lados de la columna donde se está pensando más porque eso tiene más presión, entonces le forma un callo óseo. Y ese callo se forma, al final es un pico de hueso que puede prensar el nervio ciático y dar dolor. Por eso la escoliosis muchas veces se acompaña de ciática a largo plazo. Cuando ya pasaron años de tener esto y el paciente después comienza a tener ya problemas en la columna. Gracias, doctor. También dicen acá, ¿de qué manera preventiva puede trabajar una persona dedicada a los labores de limpieza si padece de ciática? ¿Cómo? Repítame, perdón. Ajá. Dice, ¿de qué manera preventiva puede trabajar una persona dedicada a los labores de limpieza si padece de ciática? Bueno, es importante de que la persona que trabaja en limpieza, pues primero la parte de limpieza implica todos columnas, al final de cuentas, vas a barrer, pasar el palo piso, limpiar muebles en altura, todo eso implica fuerza, porque cuando hacemos tipos de ese tipo de oficios, por ejemplo, lavar platos también con los brazos estirados o usar un palo piso o una escoba, implica que los brazos están extendidos con un peso y una fuerza. Al final eso se va a recargar en la colita, en la espalda baja. Eh, lo número uno, el enemigo número uno de los problemas de espalda es el peso. ¿Okay? Entonces, el mayor protector es el peso. La persona que tiene sobrepeso está demostradísimo que tiene más de 10 veces posibilidades de tener problemas de espalda que el que no lo tiene, que la persona de peso normal. No necesariamente peso normal, hablamos de un índice de masa corporal normal, ¿verdad? Porque el índice de masa corporal habitualmente nos dicen que es menos de entre 20 y 25. El índice de masa corporal elevado, pero por masa muscular, que hacen pesas y eso. Pero el sobrepeso como tal es el mayor problemático. Entonces, como número uno, bajar de peso. Número dos, si se padece habitualmente de dolores de espalda, lo que se le recomienda es, junto con la bajada de peso, es mantenerse activo. ¿Okay? Si es solo dolor de espalda, se recomienda que el paciente después del trabajo haga ejercicio, que camine, si no está para trotar, si no logra hacer ningún ejercicio de mayor carga aeróbica, que por lo menos camine. Ejercicio me refiero a 45 minutos diarios, no es que voy a caminar los sábados en la mañana, sino que se convierte en un hábito diario, porque el ejercicio acondiciona la parte muscular y eso es el factor protector más importante. Como cuando nos dicen que los dolores de rodilla hay que ir a hacer pesas porque el fortalecer la pierna protege la rodilla, lo mismo sucede en la espalda, el fortalecer la columna. Existen muchos ejercicios de fortalecimiento de columna. En mi página web hay varias formas de ejercicios. Existen en YouTube un montón de videos también donde ustedes pueden ver ejercicios de fortalecimiento de la región lumbar para prevenir los problemas de columna más adelante. Y en personas que ya tienen mucho dolor y hacen ejercicios de fuerza, hay que tener cuidado que son los que hacen fuerza, se recomienda el uso de los cinturones preventivos, no los corsés, sino los cinturones que se utilizan que son elásticos. Muchas gracias, doctor. Acá nos consultan, ¿cómo se diferencia un dolor de ciática a una osteoartritis? ¿Un dolor de ciática, una qué? ¿Cómo se diferencia un dolor de ciática a una osteoartritis? La ciática es lo que les expliqué, el dolor que baja de la espalda y baja por la pierna. La osteoartritis habitualmente es un dolor que primero es difuso, sucede por casi todas las articulaciones del cuerpo.
Son dolores que la gente que le duele los hombros, le duele los brazos, le duelen las articulaciones en las manos, y la espalda duele en diferentes puntos. Aquí aplica lo mismo para fibromialgia. La gente con fibromialgia asocia dolores por la espalda, por la columna, puede doler las rodillas, puede doler los tobillos. Lo que no es normal es que la osteoartritis de ciática, un dolor quemante o constante que baje por la nalga, la pierna, no es la osteoartritis. Eso hay que estudiarlo porque el que tenga osteoartritis, el problema es que se encasilla el paciente y ya todo le dice que es la osteoartritis. Y es cierto, la osteoartritis duele todo, pero no da ciática. ¿Okay? Duele puntos específicos, pero no da dolores que bajan por la pierna. Muchas gracias, doctora. Acá doña Adela Carrillo, perdón, nos comenta que su hijo tiene 38 años y le da mucho dolor de espalda en la parte lumbar. Dice que siente que se le queman los pies y hay momentos en los que no siente los pies y le da mucho hormigueo. Definitivamente por la edad no es nada normal. ¿Okay? Eso puede suceder, por ejemplo, en un paciente añoso por neuropatías periféricas que se afectan los nervios allá en las piernas, que es habitualmente dolores en calcetín, o sea, como de la media espinilla para abajo, pero son personas que tienen problemas ya crónicos. En gente joven no es una enfermedad, son síntomas de alarma. Los hormigueos no son normales y esos son motivos para consultar, no para darse tratamiento como expliqué, ¿verdad? Que uno da el tratamiento básico cuando es una ciática manejable. Ya hormigueos y todo, que sientan los pies dormidos, y un paciente tan joven, el motivo hay que consultar. Acá nos dicen, doctor, soy operado de la vértebra 4 y 5 derecha hace 5 años. ¿Qué ejercicios se recomiendan en un gimnasio? Ok, una persona operada nunca vuelve, o sea, sí recobra su vida normal, habitualmente mucho, tiene una muy buena recuperación, en la mayoría de los casos, se supone que 85% de los pacientes mejoran muy. Sin embargo, nunca es que vuelva a toda la normalidad al 100%. ¿Por qué? Porque ya estás operado de la espalda, entonces es mejor limitarse con los pesos. El gimnasio, si ya, bueno, en este caso ya tiene mucho tiempo de operado, entonces ya debería tener una recuperación completa y si hay dolor residual, pues bueno, ya eso son cosas que tiene que manejar con su médico. Pero el ejercicio como tal se recomienda que el enfoque al aeróbico, es decir, la bicicleta, en los gimnasios hay elípticas, hay caminadoras, hay bicicletas de spinning, las bandas para correr, etcétera. Entonces, y la natación, que si el gimnasio lo tiene, pues es el mejor ejercicio que existe, la natación para pacientes de columna, y más si son operados. En cuanto a las pesas, todo lo que es fortalecimiento de espalda, entonces todo lo que son remos, todo eso, siempre que un instructor les supervise la posición, porque una persona operada pues tiende obviamente a recaer más fácilmente un disco. El operado difícilmente va a darle otro problema, pero el nivel de arriba y el nivel de abajo tienen un poquito más de carga, porque recuerden que los discos son como los amortiguadores, la columna son un montón de piezas montadas unas sobre otras para el movimiento. Si usted le quita un disco a uno, que no se quita de todo, pero siempre se quita un gran porcentaje, el de arriba y el de abajo se recargan un poco, entonces, y además ya es una persona que es vulnerable a hacer hernias de disco. Hay gente que trabaja haciendo fuerzas en una bananera todo el día y toda una vida y no pasa nada, y hay gente que sin hacer absolutamente nada frente a un escritorio le da una hernia. Entonces hay cierta vulnerabilidad, por lo cual en estos casos, pues esas son las recomendaciones básicas. Doctora, acá nos consulten qué pasa cuando se está en periodo de embarazo de 7 meses y se sufre de ciática. ¿Qué tratamientos son los más recomendables? Bueno, eso es muy frecuente. La paciente embarazada pues aumenta rápidamente de peso, sucede lo mismo que con el sobrepeso. La diferencia es que el sobrepeso habitualmente el culpable es uno, bueno, el embarazo también, pero el sobrepeso sucede muy rápidamente, el cuerpo no tiene tiempo de compensar. Si hay ciática es porque probablemente ya tiene una vulnerabilidad, tiene algún disco intervertebral enfermo, que tal vez no le está dando problema con un buen peso, pero cuando ya se embarazó y empezó ya 7 meses, es un bebé prácticamente completamente grande y formado. Entonces, eso va a producirle más vulnerabilidad a dolor. El manejo es con analgésicos. Por la condición de embarazo no se recomiendan antiinflamatorios, no se puede utilizar neuromodulador, no se puede utilizar ningún tipo de tratamiento que no sea prácticamente el acetaminofén. Importante, reposar. ¿Verdad? Si está con ciática, tiene que mantener lo menos posible caminatas, no hacer peso, lógicamente, basta con el peso del bebé, todos los bolsos y todo tiene que llevarlos a otra persona. Y aquí lo importante es después del embarazo, porque hay que vigilar que la ciática no persista, porque pasa muchas veces de que vienen después del embarazo cuando el paciente
no tuvo problemas, en el embarazo empezó más o menos y después del embarazo persistió con esa ciática ahí por años y es porque el embarazo pues, lesionó uno de los discos que está compresionando un nervio. Acá nos consultan que si el nervio es hereditario y que si a la vez el estrés puede provocar este problema o solo las posturas y peso, como lo mencionó en la charla, doctor. Bueno, hay una tendencia hereditaria, efectivamente. Como les dije, es la conformación de colágeno y se ha visto que hay colagenopatías que pasan de generación en generación, por lo cual sí hay un cierto componente que ya a mí me ha tocado operar al abuelo, al papá y al hijo en familias, pero no necesariamente, la mayoría no son hereditarios. ¿Y la otra pregunta cuál era? ¿Era que si el estrés también provoca esto o solamente levantar peso? El problema del estrés es que produce contractura muscular. Entonces va a doler el cuello, va a doler la lumbar, va a doler ambas. Recuerde que también al inicio les mencioné el piriforme. El piriforme es un músculo. Entonces, una crisis de estrés, el estar con presiones y todo, pues puede contracturar este músculo y dar irritación del ciático. Por lo cual no necesariamente tiene que no necesariamente hay que hacer peso para tener una crisis. Doctor, bueno, acá don José Rogelio Vargas lo felicita por la presentación, excelente presentación, y nos consulta que si es posible volverla a ver. Pues aprovechamos para indicarle que sí, que a partir de mañana esta charla va a quedar en las redes sociales y en el canal de YouTube del hospital para que puedan compartirla y también la puedan volver a ver. Acá doña Rosemary nos dice, buenas, entonces aplicar hielo es la mejor opción, caliente mejor no, doctor. Depende del caso. Cuando es irritación del ciático, el frío le va a ayudar al paciente porque es antiinflamatorio y produce baja un poquito las descargas. Sin embargo, por ejemplo, un paciente con contractura que habitualmente se acompaña la ciática de dolores lumbares y esa lumbalgia produce una contractura en la espalda baja, por lo cual la contractura empeora con el frío. Entonces, habitualmente se utilizan ambas. Se utiliza calor y frío para poder manejar un poco la contractura, que esa es la parte que les expliqué, que el terapista tiene un papel importante en estos pacientes. Doctor, usted nos indica si procedemos con las consultas, ya que tenemos bastantes y nos hemos pasado la hora. Entonces, usted me indica o cuántas más le podemos realizar. Dale, 5 minutos. Ok, 3 minutos. Dice, ¿sirve o es mito tomar colágeno para alargar la vía en las articulaciones? En las articulaciones, sí. En los discos, no. Ok, acá dice qué ejercicios se pueden hacer. Pues desde el teletrabajo mi dolor de ciática es más frecuente, se me quita con acetaminofén, pero no puedo tomar ese medicamento todos los días. Ejercicios, existen muchos, como les expliqué. Pueden en Facebook, yo tengo una página donde se postean muchas recomendaciones de ejercicios y posturas. En YouTube, ustedes ponen ejercicios para el dolor de ciática o espalda y también van a encontrar muchos. Al final de cuentas, el ejercicio como tal, el único recomendado es la natación. Es el único ejercicio que se ha demostrado que tiene un efecto positivo, un impacto en la evolución de una ciática en los pacientes. Todos los demás depende cómo lo hagan, porque si usted no sabe correr y empieza a correr ahí con tenis que no son adecuadas para correr, va a impactar mucho más la columna y el ciático. La bicicleta lo mismo, si usted se monta en la bicicleta ahí prestada, pues no está a su medida, no va a que le hagan la medición para que los pedales queden a la altura que tienen que quedar, el asiento y la manivela acomodados, pues también va a producir más bien un efecto perjudicial en la columna. La natación siempre va a tener un efecto, con solo estar en el agua 1 hora diaria, la natación se ha visto que tiene un efecto descompresivo. Es el ejercicio recomendado, porque tenemos que la fuerza de la gravedad de la Tierra es 7 veces menor que la del aire y además tenemos 10 veces más resistencia que en el aire. Tenemos más dificultad para caminar en el agua que en el aire. Entonces eso se traduce que es un ejercicio más efectivo, requiere más fuerza, es más efectivo desde el punto de vista muscular, con menos impacto en la columna. Doctora, acá la última consulta dice, ¿el síndrome de atrapamiento renal puede influir en el dolor de ciática? ¿Es bueno usar además la cuña en estos casos para dormir o para estar en reposo? ¿El síndrome de atrapamiento qué, perdón? Les dice que el síndrome de atrapamiento renal, Renal. que sí, correcto, que sí puede influir en el dolor de ciática.
No, y sí, muchas personas les alivia, no es la respuesta al tratamiento renal. Y el uso de la almohada entre las piernas para dormir ayuda a muchos pacientes. Acá ya la última dice, ¿funcionan las compresas de frío y caliente? Bueno, esta consulta ya está repetida. ¿En qué caso se recomienda la infiltración? La infiltración, existe infiltración de columna, que es la que hacen, por ejemplo, muchos de clínicas de dolor, que es una infiltración de esteroides a través de toda la columna, no hay un punto específico. Y existen los bloqueos, que son infiltraciones de columna guiadas por imagen, donde se llega específicamente a una raíz nerviosa. La recomendación es, los casos en los que se utiliza son cuando son problemas pequeños, cuando son hernias pequeñitas, que hay un abombamiento del disco y que los síntomas son muy claros, es decir, la raíz está clara, cuál es la raíz afectada, solo hay un nivel enfermo en la columna, por lo cual estos casos responden muy bien. La tasa de recuperación con un bloqueo guiado por imagen es altísima, bien indicado. Perfecto, doctor. Acá finalizamos la charla de hoy. Agradecerle a todas aquellas personas que se conectaron y agradecerle a usted también, doctor, por su tiempo y por esta importante charla. Recordarles que a partir de mañana esta charla va a quedar en el canal de YouTube y en las redes sociales del hospital para que puedan volver a verla y puedan compartirla. Doctor, nuevamente, las gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado. Hasta luego, que estén bien. Buenas tardes. Hasta luego.